Hola Ricardo. Bueno, esta va a ser la última salida desde Suiza. En esta oportunidad estamos rumbo a Ginebra, de manera tal que te estoy enviando el audio y probablemente cuando el programa salga al aire yo ya esté en Córdoba. Tengo la esperanza de verlo ya estando en nuestro país. Esta columna además corre el riesgo de la desactualización porque los sucesos en relación a las dificultades que tiene Argentina con el tema de los tenedores que no entraron, tenedores de bonos que no entraron a la reestructuración son realmente muy importantes, los llamados holdouts. Pero asumiremos ese riesgo en función de que ya dijimos que seguramente una conclusión que había y que no se podía negar es que Argentina había cometido algunos errores y esto debe haber repercutido negativamente a los fines del conflicto judicial, sin ignorar, por supuesto, que hay una elevada dosis de lobby de estos grupos llamados fondos especulativos o fondos buitres que intentan cobrar el 100% y ponen en peligro realmente la reestructuración y además generan dificultades para toda la economía argentina. Después diremos algo sobre esto. Lo concreto es que la Corte de los Estados Unidos resolvió rechazar la apelación argentina y esto puso en vigencia integralmente la decisión del fallo del juez Griesa que establecía que debía pagarse a los tenedores de títulos que no habían sido reestructurados el 100%, más o menos unos 1.300 millones de dólares. Cuando salió esa resolución, yo dije por Twitter que era un error que Argentina, los funcionarios, recuerdo el caso de la autoridad máxima del ANSE, salieran a criticar la decisión de la Corte, porque eso puede servir a los fines políticos, pero eso no sirve a los fines de la resolución del problema. La presidenta dio un discurso que fue duro, lo mismo que Kicillof, pero que dejaba alguna puerta abierta para negociar, que parecería ser la única opción, porque la opción de pagar, en palabras de Kicillof, no existe, porque Argentina no puede pagar los 1.300 millones, porque eso desataría una demanda sobre los otros tenedores, sobre los otros holdouts, que lo llevaría a cerca de 20.000 millones. Y ni qué hablar si ese pago se realizara antes del fin de año y entonces estaría vigente una cláusula que permitiría a todos los otros que entraron a la reestructuración demandar el 100%. Por eso la estrategia que debería ser no tener pagos durante 2014 e intentar que el pago fuera después que venzan estas cláusulas. Ahora, la decisión finalmente complica la economía argentina. Hay una finalización de la cautelar, del stay, es decir, de una medida que impedía el embargo, y complica el horizonte al 30 de junio, que es cuando hay que pagar a los bonistas que entraron en el canje. A estas horas, en realidad, la discusión es si Griesa admitirá la posibilidad de un nuevo canje. Es decir, una de las estrategias argentinas es decirle a quienes tienen títulos de deuda reestructurada, cambiárselos a aquellos que tienen títulos bajo ley de los Estados Unidos para darles jurisdicción y pagarles en Buenos Aires, porque si Argentina manda el dinero a los dólares a Nueva York, allí pueden ser embargados inmediatamente. Me parece que en esto hay dos situaciones que hay que tener en cuenta. La primera, no es bueno ni para el gobierno ni para la oposición tampoco que se haga política con este tema porque es un tema muy delicado. Lo segundo, tengo la impresión que el discurso por cadena nacional de la presidenta digamos, es utilizado o como excusa o como sincera expresión de que el juez Griesa no cree que entonces Argentina esté dispuesto a pagar. Y eso lo lleva a interpretar que la idea de un nuevo canje para pagar en Buenos Aires esconde detrás la treta de no pagar nada a los tenedores, a los holdouts. Y eso es obvio que el juez norteamericano no lo quiere aceptar. Parecería que lo más razonable es que Argentina avance en la posibilidad de negociar con los holdouts, yo diría
que ello no implique un pago antes de fin de año para no disparar las otras demandas, que además se intente hacer con bonos, como se hizo por ejemplo la indemnización a Repsol, que también se había dicho que no se le iba a pagar, que se le iba, o que se le iba a descontar el daño ambiental y no se hizo y se pagó finalmente con bonos. Lo concreto es que Argentina queda en una situación muy complicada. La estrategia del gobierno de mejorar su relación con el fondo, con los Estados Unidos, con las empresas que le habían hecho juicio en el CIADI o con el Club de París, parece que no fue suficiente para borrar la imagen de que era un país que no quería pagar los títulos o honrar esa parte de la deuda que no había entrado dentro de la reestructuración. Y esto tiene consecuencias para la economía argentina, para un país que tiene que resolver su déficit energético y para eso necesita dólares, para las inversiones, en una coyuntura en la cual la situación de reservas internacionales es, yo diría, sólida, pero no permite hacer frente a toda la deuda. Y esto, en un marco además que las últimas medidas de política económica han generado un ambiente recesivo, es un problema realmente muy grave. Un país en estas condiciones no puede estar totalmente aislado del mundo y un incumplimiento o una profundización de la crisis con el fallo nos va a traer seguramente mayores niveles de aislamiento. Esperemos que no sea así, que la estrategia del gobierno finalmente dé resultados. Con esto terminamos las salidas desde Suiza. Ricardo, te mando un abrazo y espero realmente vernos el fin de semana y disfrutar nuevamente de su amistad. Un abrazo.